Muy bien. Entonces, damos inicio al segundo video de la clase de hoy, correspondiente al 5 de mayo. Entonces, habíamos quedado que vamos a utilizar ahora el método de los costos mínimos para encontrar la solución básica inicial. Hemos aprendido a utilizar el método del cóndor occidental, pero con fines estrictamente didácticos. Ahora sí las cosas van un poquito más en serio, porque ahora se trata de los costos mínimos. Entonces, ¿en qué consiste? Posiblemente no haga exactamente lo que está en el texto, ¿sí? Y eso sería bueno también para que tengan ustedes dos ejemplos y puedan mejorar. A ver un poquito más, ¿cómo podría mejorar esto acá? Ya estamos utilizando el método de los costos mínimos. Va bien, los números se ven bien, no son tan grandes, pero por lo menos no son miniaturas. Entonces, ahora vean, por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como se trata de costos mínimos, entonces tenemos que determinar los menores costos unitarios en este modelo de transporte. ¿Cuál será el menor costo unitario? Por supuesto que son estos 4 ceros en un cuádruple empate. Podemos desempatar por cualquier lado. Entonces voy a desempatar ¿qué les parece? Por este cero. Voy a tomar aquí la asignación. Como voy a tomar esta casilla, me fijo en los dos extremos, 100 y 250. ¿Cuánto puedo asignar acá? Simplemente puedo asignar 100 unidades. Y al asignar 100 unidades ya no puedo asignar nada más en la fila. Por lo tanto, esto ya se ha colmatado, ya no podemos hacer nada. ¿Cierto? Ya no podemos hacer nada. Está colmatado. Muy bien. Luego buscamos en los costos unitarios que aún quedan. ¿Cuál es el menor costo unitario existente? Es este 1. Muy bien, entonces me fijo en los dos extremos, 140 y 100. ¿Cuánto puedo asignar? Solamente puedo asignar 100 unidades, no puedo asignar 140 unidades, porque ya no podía sumar. No se olviden ustedes que la suma tiene que ser igual. La suma de todas las asignaciones por fila tiene que ser igual a las ofertas. Y la suma de todas las asignaciones por columna tiene que ser igual a las demás. Entonces, en este caso, simplemente puedo asignar 100 unidades. En este caso, ya no puedo asignar nada más a la columna. Muy bien. ¿Cuáles son? Ha quedado esta submatriz, ¿sí?, que están viendo acá. Y tengo que ver en los costos unitarios cuál es el menor costo unitario que aún queda. El 2, ¿verdad? Este 2 es menor que 8, que 6, que 3 y 4, por supuesto. Entonces, aquí en esta casilla voy a asignar. ¿Cuánto puedo asignar cuando mucho? 40 unidades. Y así, claro, fíjense, porque tengo que sumar 100 más 40 da 140. No puedo poner 250, ¿sí? Entonces, cuando mucho es 40 unidades que puedo asignar y consecuentemente ya no puedo asignar nada más en esa fila. Muy bien. Del total de las submatrices cuyos costos han quedado libres, entonces, ¿cuál es el siguiente costo unitario menor? Por supuesto que está aquí gritando, es el 3, ¿verdad? Me fijo en los extremos. ¿Cuánto puedo asignar cuando mucho? 100 unidades que puedo asignar más. 100 unidades. Si asigno 100 unidades, entonces ya ha colmatado la tercera columna. Ya no se puede agregar nada más. Y queda una submatriz conformada por el 4, 5, 8 y 9. ¿Cuál es el menor costo unitario? 4. ¿Cuánto puedo asignar? Cuando mucho. Máximo 60 unidades. ¿Por qué 60 unidades? ¿Está bien? Ya tengo asignadas acá 100 unidades más 40. Sí podría asignar, si asigno 60 unidades, entonces 60 más 40 son 200. Son 100. Más 100 son 200, que es menor a 250. Pero por fila, fíjense, 60 más 100 son 160 y ya no puedo agregar nada más en la fila. ¿Cuál es el siguiente costo unitario menor? El que queda todavía pendiente, 8 y 9. Entre 8 y 9. Por supuesto que es el 8. Me fijo en los dos extremos. ¿Cuánto es lo máximo que puedo asignar? 150 unidades. Si asigno 150 unidades, se colmata la columna. ¿Y aquí cuánto necesito asignar para que la suma de las asignaciones llegue a ser igual a 250? 100 más 100 son 50 unidades. Si asigno 50 unidades, entonces
ya se ha colmatado también esta columna. ¿Sí? Muy bien. Veamos nuevamente ahora la comprobación. 100 más 40 son 140, 60 más 100 son 160, 50 más 150 son 200. 100 es igual a 100. Veamos qué es lo que pasa por columna. 100 es igual a 100. 40 más 60 son 100, más 50, 150, más 100 son 200. La tercera columna, 100 es igual a 100, y en la cuarta columna, 150 es igual a 150. Ahora lo que tengo que ver es si este problema es o no degenerado. Para ello, tengo que comprobar si el número de asignaciones es igual al número de variables independientes. ¿Cuántas asignaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asignaciones. ¿Cuánto es el número de filas? 4. El número de columnas, 4. Menos 1, entonces 7 es igual a 7. Y el problema no es degenerado. No existe degeneración. No existe degeneración. No existe degeneración. Muy bien. Hasta ahí se entendió. Entonces, si gustan, copienlo, por favor. Copienlo, les voy a dar un minutito, ¿sí? Para que puedan copiar. Bien. Este método es rápido también, es interesante. Sin embargo, tiene algunas dificultades, ¿de acuerdo? Existe un tercer método para encontrar la solución básica inicial, que es un poco más científica, que se llama método de las aproximaciones de Fogel. Para nosotros vamos a denominar método de las aproximaciones de Fogel, por los acrónimos del nombre del método. Y tiene otra característica. Eso de acá lo voy a borrar. Voy a borrar las asignaciones. Voy a borrar las asignaciones de la matriz. Por supuesto que esto que estamos haciendo tiene una profunda connotación de tipo matemático, pero esa no es una carrera de matemáticas, entonces no vamos a ingresar en ese ámbito, ¿sí? de las matemáticas, la demostración teórica de los pasos que estamos dando, porque el semestre es muy corto, ¿no? Y además tenemos que ver muchos otros modelos todavía, ¿no? Hay como unos 5 modelos más que tenemos que ver, ¿no? La ley de asignación, flujo máximo, flujo de costo mínimo, varios otros modelos, y vamos analizando entonces de esta manera. Ahora sí necesito el máximo de atención, porque este es el método que normalmente aplicamos, ¿sí? Este es el método que normalmente aplicamos. Voy a bajar un poquito más, hasta tener total visual de lo que queremos hacer. Un poquito más, un poquito más. Ahora sí, muy bien. Ahora sí. Vamos a utilizar el método de las aproximaciones de Fogel. Y el método de las aproximaciones de Fogel tiene la siguiente característica. Primero vamos a encontrar tanto por fila como por columna los menores valores de los costos en las casillas. Entonces vamos a empezar por fila. ¿Cuáles son los menores costos por fila? Van a ser de 1, 2, 8 y 6. Los menores costos son 2 y 1. La diferencia en términos de valor absoluto, 2 menos 1, es igual a 1, y coloco acá el numerito 1. Para la segunda fila, ¿cuáles son los menores costos unitarios entre 4, 4, 3 y 5? 3 y 4. La diferencia de 4 menos 3 en términos de valor absoluto, 1. En términos de valor absoluto, estos valores tienen que ser siempre positivos. Vamos a la tercera fila. ¿Cuáles son los menores costos unitarios entre 2, 9, 7 y 8? Por supuesto que son 2 y 7.
La diferencia en términos de valor absoluto de 2 menos 7 es menos 5, pero el valor absoluto es igual a 5. Vamos a la siguiente fila. Los menores valores son 0 y 0. La diferencia 0 también. Muy bien. Ahora hacemos el mismo análisis por columna. ¿Cuáles son los menores codos unitarios entre 1, 4, 2 y 0? 0 y 1. La diferencia, por supuesto, 1. En la segunda columna, ¿cuáles son los menores codos unitarios entre 2, 4, 9 y 0? 0 y 2. La diferencia, 2. En la tercera columna, ¿cuáles son los menores codos unitarios entre 8, 3, 7 y 0? 0 y 3. La diferencia, 3. En la cuarta columna, ¿cuáles son los menores codos unitarios entre 6, 5, 8 y 0? Por supuesto, 0 y 5. La diferencia, 5, en términos de valor absoluto. Ahora tenemos que determinar el mayor valor que hemos determinado, el mayor valor. Pero como ustedes verán, aquí hay dos 5 que corresponden al mayor valor. Entonces yo le voy a dar este 5 de acá. Le voy a encerrar este 5. Como mayor valor. Pero también puedo alternativamente tomar este otro 5. Si tomo este 5, entonces tengo que colocar una flechita hacia arriba que indica que voy a asignar ¿sí? un valor en la casilla del menor costo unitario posible. Entre 6, 5, 8 y 0, ¿cuál es el menor costo unitario? 0. Me fijo en los dos extremos. ¿Cuánto puedo asignar? Cuando mucho puedo asignar 100 unidades. Y al asignar 100 unidades, fíjense, ya no puedo asignar nada más a esta fila. Ya no puedo asignar nada más a esta fila. Muy bien. Como las columnas no han sido modificadas, entonces los valores se van a repetir. Fíjense, los menores valores de la primera fila, 2 y 1, la diferencia 1. En la segunda fila, los menores codos unitarios son 4 y 3, la diferencia 1. En la tercera fila, los menores codos unitarios siguen siendo 2 y 7, la diferencia en términos de valor absoluto 5. Y ahora, fíjense, se han repetido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna columna que haya sido modificada. Pero mientras por columna las cosas cambian, porque una de las filas ya deja de funcionar, ¿sí? Porque ya se ha colmatado. Entonces ahora, de la primera columna, ¿cuáles son los menores codos unitarios? 2 y 1, la diferencia 1. De la segunda columna, ¿cuáles son los menores codos unitarios entre 2, 4 y 9? 2 y 4. La diferencia en términos de valor absoluto, 2. En la tercera columna, ¿cuáles son los menores codos unitarios entre 8, 3 y 7? 7 y 3. La diferencia en términos de valor absoluto, 4. Y finalmente en la cuarta columna, ¿cuáles son los menores codos unitarios? Son 6. Entre 6, 5 y 8 son 6 y 5. La diferencia es 1. Muy bien. Entre todos estos valores que acabamos de encontrar, ¿sí? ¿Cuál es el mayor valor? Por supuesto que es el 5. Entonces, como es el 5, entonces eso indica que vamos a tener que entrar por fila. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a asignar? En aquella casilla donde se tenga el menor costo unitario. En este caso, entre 8, 7, 9 y 2, el menor costo unitario es 2. Me fijo en los extremos. ¿Cuánto puedo asignar? Entre 100 y 200, solamente puedo asignar 100 unidades. Y al asignar 100 unidades, eso significa que ya no funciona esta columna, porque ya se ha formatado, al igual que la cuarta fila en el ejemplo anterior. Ahora, como aquí es una de las columnas ha recibido una asignación, ¿sí? Ya no funciona, entonces ya no se pueden repetir estos valores. Vamos a ver. En las casillas que han quedado libres son 2, 8 y 6. ¿Cuáles son los menores valores? 6 y 2. La diferencia entre 6 menos 4 y en términos de valor absoluto es igual a 4. Es igual a 4. En la segunda fila, ¿dónde se encuentran los menores codos unitarios? Son entre 4, 3 y 5, entre 4 y 3. La diferencia, 1. En la tercera fila, ¿dónde están los menores codos unitarios entre 9, 7 y 8? Entre 8 y 7, la diferencia es 1. En la cuarta fila ya no funciona. Ya no funciona la cuarta fila. Ya tenemos, sí, la tercera iteración, pero nos está faltando ahora por columna. Y como ustedes verán, sí, estos valores se van a repetir porque
ninguna fila ha sido modificada. Veamos nuevamente. Entre 2, 4 y 9, ¿cuáles son los menos valores? 2 y 4. En términos de valor absoluto, la diferencia es 2. Para la tercera columna, los valores son 8, 3 y 7. Los menores valores son 3 y 7. La diferencia, 4. Y finalmente, en la última columna, ¿sí? Los menores complementarios entre 6, 5 y 8 son 6 y 5. La diferencia, 1. Por eso les decía que ya no se repite. Bien, de todos estos valores, ¿cuál es el mayor valor? Aquí hay un doble empate, hay un empate, ¿no? Aquí hay un 4 y aquí hay otro 4. Entonces yo voy a desempatar por este 4. Voy a desempatar por este 4. Eso implica que voy a entrar por esta columna. Voy a entrar por esa fila, perdón, y voy a detectar dónde se encuentra el menor costo unitario. El menor costo unitario se encuentra acá, en 2. Me fijo en los extremos, 140 y 150. ¿Cuánto puedo asignar? 140 unidades. Si asigno 140 unidades, entonces ya no funciona la primera ni la cuarta fila, ¿cierto? Y acá la primera columna no funciona. Entonces ahora me encuentro con esta submatriz y continúo con una nueva iteración. De los valores existentes en la segunda fila, que son 4, 3 y 5, ¿cuáles son los menores? Por supuesto que son 4 y 3. La diferencia es 1. En la tercera fila, los menores costos unitarios son entre 9, 7 y 8, son 8 y 7. La diferencia, 1. Ahora vamos por fila, digo por columna. Por columna, ¿sí? ¿Cuál es entre 4 y 9, que son los únicos que quedan? La diferencia es 5 y coloco acá 5. No se está viendo todavía, ¿no? Y te lo voy a suspender. Lo voy a dejar, ¿no? ¿Cómo hacer después para poner otro costadito, necesito? Y más lejitos. Y más lejitos. Ahí está. Ya, muy bien. Realmente son grandes dificultades con las que estamos pasando los profesores, ¿no? Paso a la tercera columna. Los únicos puntos unitarios libres son 3 y 7, la diferencia 4. Y en la tercera columna, los únicos valores que existen son 8 y 5, la diferencia 3. La diferencia 3. Se ve, creo que no se está viendo, ¿no? Muy apenas. Ahí está, 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Sí, identifico dónde se encuentra el mayor valor. El mayor valor de lejos es 5. Entonces tomo este 5, e ingreso por esa columna y verifico dónde se encuentran el menor costo unitario de esa columna. Por supuesto, entre 9 y 4, 4. ¿Cuánto puedo asignar? Cuando mucho puedo asignar, si asigno, no puedo asignar 160 unidades, ¿no? Porque si asigno 160 unidades, entonces me paso. ¿Cuánto puedo asignar? En este caso sería 60, con 250 menos 40. Para completar a 250 tendría que ser, ¿no? Necesito 110 unidades. O sea, 110 unidades. 110 unidades más 140 son 250 y por lo tanto ya no funciona ni la primera ni la segunda columna. Tampoco así no funciona la primera ni la última fila. Y me encuentro ahora con una submatriz acá, de este tamañito. El proceso va a ser exactamente el mismo. Es decir, de las casillas que todavía no han sufrido tachaduras o que ya han sido formatadas, como es el caso de la segunda y tercera filas, tomo los menores costos unitarios. En la segunda fila, 5 menos 3 es igual a 2. En la tercera fila, inclusive ya no estamos viendo esto de acá. Ahí, ahora está mejor. Ahí está, vale, ahí está mejor. 2. De la tercera fila son
8 y 7, la diferencia 1. Y tengo que hacer lo mismo ahora por columna. Sé que la primera y segunda columnas no funcionan. Entonces ahora la diferencia entre 7 y 3, que son las únicas que han quedado libre, es igual a 4. Y de la última columna, 8 menos 5, 3. ¿Dónde se encuentra el mayor valor? Por supuesto que se encuentra aquí en 4. ¿Se ve? Sí, se ve todavía. Este 4. Eso significa que tengo que entrar por columna. Identifico dónde se encuentra el menor costo unitario. Entre 7 y 3, 3. ¿Cuánto puedo agregar? Solamente puedo agregar 50 unidades porque 110 más 50 son 160 y ya no puedo agregar nada más. Desde esto ya lo vamos a agregar simplemente por buen criterio. Ya, porque ya no podemos hacer. Entonces, aquí tenemos entre 8 y 7, el menor costo unitario es 7. ¿Cuánto necesito para que sumado a este 50 sea igual a 100? Por supuesto que 50. Y finalmente, ¿cuánto tengo que aumentar acá para completar todo? 50 unidades, nada más, 50 unidades. Sí, porque 100 más 50 son 200 y 50 más 100 son 150. Ya hemos hecho la asignación. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es que si se igualan las ofertas, las asignaciones por filas igualan a las ofertas y las asignaciones por columnas igualan a las demandas. 140 es igual a 140. 110 más 50 son 160. 100 más 50 son 200. 100 es igual a 100. Entonces, por fila no hay problema. Veamos qué es lo que pasa por columna. 100 es igual a 100. 140 más 110 son 250. 50 más 50 es igual a 100. 50 más 100 es igual a 150. Y ya está resuelto el problema. Lo que tenemos que identificar ahora es si el número de variables independientes es igual al número de asignaciones. Por lo tanto, tenemos que saber que P es igual a M más N menos 1. ¿Cuántas asignaciones tenemos en este caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 7 asignaciones. ¿Y cuánto es M? 4. ¿Cuánto es M? 4. ¿Y cuánto es? Bueno, menos 1, entonces 7 es igual a 7. Esto implica que no existe degeneración. No existe, ¿se ve todavía o ya no? Sí, no existe degeneración. Entonces, yendo paso a paso para aplicar el algoritmo creado por Koopmans y Kantarovich, que son los creadores de este modelo de transporte. Entonces, hemos llegado a determinar la solución básica inicial. Lo que no sabemos es si esta solución básica inicial, que la vamos a denominar X supra 0, la matriz programa de envíos. Ahora vamos a cambiar el nombrecito. Esta es la matriz programa de envíos. No sabemos si es la matriz que optimiza el problema. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer a continuación es determinar si la matriz de costo holgura. Y para eso quiero que tengan mucha atención. Mientras tanto, aquí creo que hay una señorita que quiere ingresar, la voy a admitir. Y voy a necesitar este lado del pizarrón. Esto cópienlo, por favor. Cópienlo, porque lo voy a borrar. Cópienlo, por favor. Vamos a utilizar todo este lado del pizarrón. Todo este lado. ¿Algún problema? Muy bien, entonces ahora voy a proceder al siguiente paso que tenemos que determinar si esta matriz de programa de envíos es el programa óptimo. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es borrar estos numeritos acá porque voy a necesitar toda esta parte del pizarrón. Necesariamente tengo que utilizar esa parte del pizarrón. Entonces, voy a borrar esto de acá. Esto de acá. Es muy probable que no sea igual
a la solución que está en el texto, ¿sí? Entonces, voy a utilizar esta parte. Como puede ser, es posible que no sea la misma, ¿no? O puede ser que sea la misma, no sé, no sé. Se pega como atrás, ¿no? Es que ya tienes buenos años de utilización. ¿Cuántos años estamos utilizando? Voy a borrar un poquito más esto para que no tengamos dificultades con la solución del problema. Estoy borrando con alcohol de 96 grados de Ilusac. Aquí está. Algo que no se haya entendido hasta este momento. Vamos a hacer unos varios problemas, por supuesto, pero hasta aquí algo que no haya quedado comprendido. Señoritas y jóvenes, ¿están escuchándome? Ingeniero, buenas tardes. ¿Perdón? No se le escucha muy bien con ese ruido. Sí, pues yo creo que ya va a concluir. ¿Qué problema realmente nos está molestando? Mire, tanto tiempo. Bueno. Bueno, ahora, pero ve que sé que escrito. Aquí sale una especie de grasa. A continuación, lo que vamos a hacer es calcular, ¿sí? La matriz de costo-holgura, así se llama. Matriz de costo-holgura. Acá, matriz de costo-holgura. Matriz de costo-holgura. Matriz de costo-holgura. Y esta matriz de costo-holgura tiene que tener la misma dimensión de la matriz de envíos. En este caso es 4×4. Entonces vamos a determinar acá una matriz 4×4. Matriz 4×4. 1, 2, 3, 4. Una fila, bueno, una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Y esta matriz de costo-holgura la vamos a denominar con la letra C subrayita. C subrayita. Bien, ahora, en todas aquellas casillas donde existe asignación, por ejemplo, en la primera fila y segunda columna, hay asignación. Su costo unitario es 2. En la segunda fila, segunda columna, hay asignación. Su costo unitario 4. Coloco acá el costo unitario. Segunda fila, tercera columna, hay asignación. Su costo unitario es 3. Tercera fila, primera columna, hay asignación. Su costo unitario es 2. En la tercera fila, tercera columna, hay asignación. Su costo unitario es 7. En la cuarta fila, cuarta columna, hay asignación. No, acá. Tercera fila, cuarta fila, hay asignación. Su costo unitario 8. Es 8. Finalmente, cuarta fila, cuarta columna, hay asignación. Su costo unitario es 0. Bueno, mucho cuidado con lo que voy a hacer a continuación. Póngale, por favor, extraordinario cuidado en lo que voy a hacer. Siempre se empieza con el 0 en el extremo. En realidad, este método, para determinar la matriz de costo-holgura, es determinar inicialmente los extremos. Y una vez que tengamos los extremos, se determinan los costos de holgura. Siempre se empieza con el 0, ¿sí? Aquí hay 2. ¿Cuánto tendría que poner en este otro extremo para que sumado a 0 me dé igual a 2? 2. Porque 2 más 0 es igual a 2. Bien. Aquí ese valor es 7. Entonces, ¿cuánto tendría que poner en este extremo para que sumado a 2 me dé igual a 7? 5. Porque 5 más 2 es igual a 7. Bien. Aquí tengo 3. ¿Cuánto tendría que
¿Qué número tendría que colocar acá para que sumado a 5 me dé igual a 3? Menos 2. Porque 2 menos 2 más 5 es más 3. Este valor es 4 y este valor es menos 2. ¿Cuánto tendría que colocar en este extremo para que sumado a menos 2 me dé igual a 4? Por supuesto que 6, porque 6 menos 2 es igual a más 4. Aquí en este otro extremo es 8. ¿Cuánto tendría que poner en este extremo para que sumado a 2 me dé igual a 8? 6. Porque 6 más 2 es igual a 8. Aquí tengo este 0. ¿Cuánto tendría que colocar acá en este extremo para que sumado este 6 me dé igual a 0? Menos 6. Menos 6. ¿Y cuánto tendría que poner esto en este otro extremo para que sumado al 6 me dé igual a 2? Menos 4. Menos 4. Porque menos 4 más 6 es igual a 2. Una vez que se han completado los extremos, entonces ahora se completan simplemente las holguras. De la siguiente manera, simplemente hay que sumar los extremos. 0 menos 4, este resultado es igual a menos 4. 5 menos 4 es más 1. 6 menos 4 es igual a más 2. 0 menos 2 es igual a menos 2. Menos 2 más 6 es igual a más 4. 2 más 6, este valor es igual a 8. Menos 6 más 0, este valor es igual a menos 6. Menos 6 más 6, este valor es 0. Menos 6 más 5, este valor es igual a menos 1. Y de esa manera se han llenado los costos holgura. De ahí viene el nombre de matriz de costo holgura, que se representa con la letra C mayúscula supraasterisco. Pero eso nos sirve, sí, esta matriz intermedia nos sirve para determinar la matriz costo-control, así se denomina. Matriz costo-control. Costo-control. Porque aquí se determina si evidentemente, si todos los valores de la matriz costo-control fueran mayores a 0, entonces se habrá llegado a una solución. Y esta matriz de costo-control la vamos a denominar C supraasterisco. Va a ser igual a la diferencia de la matriz de costos, que están con numeritos aquí en los recuadros, menos la matriz de costo holgura. Como las matrices, ya les dije, tienen la misma dimensión, entonces la matriz de costo control también va a tener una dimensión 4x4. Va a tener una dimensión 4x4. Vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4. 4 filas, que me imagino que las están viendo, por lo menos sí, hasta el final, y primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. 4 columnas. Que tiene que ser la misma dimensión, y esta matriz la vamos a denominar con C supraasterisco. C supraasterisco. Y ahora empezamos a restar. ¿Cuáles son esos valores que vamos a... Y esta resta además, fíjense, es algebraica. Sí, es algebraica. Es algebraica. Entonces, empezamos a restar los costos unitarios originales, que son estos de acá. 1, 2, 8, 6, etcétera, etcétera. Menos los elementos de la matriz costo-holgura. Así que empecemos a restar. 1 menos 4, el valor es más 5. ¿Por qué? Porque es algebraica la suma. Por eso digo, 1 menos 4 es 5. 2, donde están los valores con valores rojos, la diferencia, por supuesto que tienen que ser ceros. Y es obvio, ¿no? Porque hemos trasladado simplemente estos costos a esta matriz. Por lo tanto, estos resultados, la diferencia tienen que ser ceros, porque estos valores que están con rojo son los costos que hemos trasladado donde existen asignaciones. Fíjense, primera fila, segunda columna, hay asignación 140, su costo es 2. En la segunda fila, segunda columna, su costo unitario hay asignación, su costo unitario 4. Entonces, la diferencia de 2 menos 2, por supuesto que tiene que ser 0. Por eso que me he aventurado, sí, a colocar ya los valores previamente para hacer un poco más rápida la comprensión del estudiante que en ese momento está observando. Ahora, 8 menos 1 es más 7. Más 7.
6 menos 2 es igual a más 4. 4 menos 2 es igual a más 6. Luego tenemos acá 5 menos 4 es 1. 9 menos 8 es igual a 1. Pasamos a la última fila. 0 menos 6 es más 6. 0 menos 0 es 0. 0 menos 1 es más 1. Y ya hemos completado. Y resulta, ¿sí?, de que todos los C sub I sub J sub asteriscos, todos los, aquí, ¿no? Todos los C sub I sub J sub asteriscos son mayores o iguales a 0. Entonces esto implica que X supra 0 es el programa de envíos óptimo. Cuando ocurre esta prueba, cuando la matriz de costo control, cuando todos los elementos de la matriz costo control son mayores o iguales a 0, entonces implica que este programa que está acá es el programa que optimiza la función. Pero atención, por favor. Como vimos en la clase anterior, ¿sí?, como un caso particular, un caso especial en la programación lineal, un programa, ¿sí?, de transporte o otro tipo de programas más que estamos ahí estudiando, pueden tener soluciones múltiples que optimizan la función. Es decir, es muy probable que este programa de envíos que hemos elaborado tenga otro programa similar, pero de diferentes envíos, pero cuyos resultados tienen que ser el mismo. Pero aquí no ha terminado. Lo único que hemos indicado es que la matriz de costo control nos indica de que todos los elementos son mayores o iguales a 0, y eso implica que esta es la matriz de envíos de costo mínimo. Pero lo que nos están pidiendo y lo que normalmente hacemos, ¿cierto?, es determinar el programa de envíos y el costo mínimo. Y por lo tanto, ahora me voy a ir hacia el lado derecho. Como sabemos que este es el programa de envíos de costo mínimo, entonces voy a irme a este lado del pizarrón, acá, porque tengo que explicarles lo siguiente. Hemos hecho una buena performance, tenemos 1 hora y media. Cuando concluya este video, sí, vamos a descansar por lo menos unos 5 minutitos. Sí, me he cansado también tanto hablar. Entonces voy a borrar esto para poder, aquí en este espacio. Ese es el otro problema que tenemos, ¿no?, en las clases virtuales. Bueno, que yo tengo, ¿no? Puede ser que otros colegas hayan comprado 3 o 4 pizarrones y ahí están dictando sus clases, pero desafortunadamente en mi caso tengo un pizarrón que es de este tamañito y me dificulta. ¿Cómo debe concluir el ejercicio? Entonces debo indicar, dice, en primer lugar, ¿dónde estamos acá? El origen, que va a ser origen sub i al destino sub j. Voy a enviar X sub i sub j, que es la cantidad que voy a enviar, multiplicado por su costo, C sub i sub j, y el producto de la cantidad que voy a enviar por el costo unitario, por supuesto, me tiene que dar el costo total. Debe darme el costo total. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Este es el programa de envíos de costo mínimo. Solamente que ahora lo vamos a mostrar en una matriz como la siguiente. Voy a enviar del origen 1 al destino 2. Voy a enviar del origen 1 al destino